Las sombras de Hedon Street. La niebla se cernía sobre Londres como un manto oscuro, ocultando secretos y mitos que dormían en sus calles. Mi nombre es Oliver Blackwood, y lo que voy a contarles es una historia de suspenso que comenzó una fría noche de noviembre de 2023, en un lugar tan aparentemente insignificante como Hedon Street, un pequeño callejón en el barrio de Mayfair. Era un miércoles, el 15 de noviembre, y el aire estaba impregnado de un frío que calaba los huesos. La ciudad estaba envuelta en una atmósfera de misterio, una sensación que me seguía desde que me mudé a Londres hace un par de meses. Siempre había sido un amante de las historias de terror y los mitos, pero nunca pensé que uno de ellos se convertiría en mi propia realidad. Todo comenzó cuando una noche, después de una larga jornada en la biblioteca, decidí dar un paseo por Mayfair, esta parte de Londres, famosa por sus lujosas tiendas y restaurantes. Parecía un escenario perfecto para una noche tranquila, pero el encanto de las luces y el bullicio de la gente no podían ahogar el extraño sentimiento que me seguía. Mientras caminaba por Hedon Street, noté una pequeña librería, The Enchanted Quill, con su escaparate polvoriento y libros antiguos apilados en su interior. La curiosidad me llevó a entrar. El interior era cálido y acogedor, con estanterías de madera que llegaban hasta el techo. Al fondo, una anciana de cabello canoso y ojos vivaces me observaba con una sonrisa. «Bienvenido, joven. ¿Buscas algo en particular?», preguntó. «Solo explorando, en realidad», respondí, sintiéndome un poco fuera de lugar. La anciana se acercó y me mostró un libro desgastado titulado Los mitos de Londres. Me explicó que contenía historias sobre leyendas urbanas, fantasmas y seres mitológicos que habían sido parte de la historia de la ciudad durante siglos. Intrigado, compré el libro y me fui a casa. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento en Fitzrovia, disfrutando de una taza de té mientras hojeaba las páginas del libro. Una historia en particular capturó mi atención: el mito de la dama de Hedon Street. Se decía que su espíritu vagaba por el callejón, buscando venganza por un amor perdido. La leyenda contaba que había sido asesinada por su amante, un noble que nunca había sido atrapado. Según la historia, aquellos que se atrevieran a invocar su nombre en la noche podrían escuchar su llanto y, si tenían mala suerte, ver su sombra. La curiosidad se apoderó de mí. Decidí que al día siguiente volvería a Hedon Street y haría una pequeña investigación sobre la leyenda. Tal vez podría descubrir más sobre la dama, y si tenía suerte, la anciana de la librería podría ayudarme. El siguiente día, el cielo estaba gris y el aire frío. Al llegar a Hedon Street, noté que el lugar era bastante tranquilo. La luz del día no lograba disipar la atmósfera inquietante que había sentido la noche anterior. Decidí visitar la librería nuevamente, esperando encontrar respuestas. La anciana me recibió con una sonrisa familiar. «¿Has vuelto, dijo. «¿Te ha intrigado la historia de la dama?». «Sí, mucho. Quiero saber más», respondí. La anciana me llevó a una sección más escondida de la tienda, donde había libros antiguos y manuscritos. Me mostró un diario que perteneció a un hombre llamado Edward Hastings, un noble que vivió en el siglo XVIII y que estaba relacionado con la leyenda de la dama. Al leer las páginas amarillentas, descubrí que Edward había estado enamorado de una joven llamada Eleanor, cuya belleza era famosa en toda Londres, pero su amor estaba condenado, ya que Edward estaba comprometido con otra mujer, una alianza política que no podía romperse. La anciana me advirtió que había quienes decían que el espíritu de Eleanor aún merodeaba por Hedon Street, buscando venganza. Su advertencia hizo que mi piel se erizara, pero mi fascinación era más fuerte que el miedo. Decidí que debía visitar el lugar donde se decía que había sido asesinada. Noche tras noche, regresé a Hedon Street, tratando de conectar con la historia de Eleanor. Cada vez que invocaba su nombre en voz baja, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Las sombras parecían alargarse y el silencio se volvía más pesado. Sin embargo, no había señales de su presencia. Una noche, mientras exploraba el callejón, escuché un susurro. Era un sonido tenue, casi imperceptible pero inconfundible. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, sintiendo que alguien me observaba. La niebla comenzó a descender, y en ese momento
Vi una figura entre las sombras. Era una mujer, vestida con un vestido blanco desgastado, su rostro pálido como la luna. Su mirada era profunda y melancólica. Sentí que el tiempo se detenía mientras nuestros ojos se encontraban. Quería hablarle, preguntarle quién era, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. De repente, la figura se desvaneció, dejándome solo en el callejón. El miedo se apoderó de mí, pero también una extraña determinación. Tenía que descubrir la verdad detrás de la leyenda de Eleanor. En los días siguientes, me sumergí en la investigación. Visité archivos históricos, bibliotecas y hablé con expertos en mitología. Descubrí que la historia de Eleanor era más compleja de lo que había imaginado. Edward Hastings había sido un hombre atormentado, dividido entre su deber y su amor. La noche del asesinato, se decía que había tenido una discusión con Eleanor en Haddon Street y que en un arranque de celos había cometido un acto atroz. Pero la leyenda no terminaba ahí. Según los relatos, Edward había desaparecido después de aquella noche y nunca fue encontrado. Se decía que su espíritu también estaba atrapado, condenando a vagar por la ciudad, atormentado por su culpa. Una noche, decidí regresar a Haddon Street, decidido a confrontar a la dama. Me armé de valor y con el corazón latiendo con fuerza, pronuncié su nombre en voz alta. La niebla se espesó y de repente, la figura apareció nuevamente, más clara esta vez. Su mirada era intensa y sentí que podía escuchar sus pensamientos. ¿Por qué no me dejas en paz?, susurró, su voz como un eco distante. Quiero entender lo que pasó, respondí, sintiendo que mi valentía se desvanecía. No puedes entender el dolor que llevo, dijo y vi lágrimas en sus ojos. Edward me traicionó y ahora su alma está tan perdida como la mía. La conexión entre nosotros era palpable, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas por el sufrimiento. En ese instante, comprendí que no solo estaba buscando a Eleanor, sino también respuestas para mí mismo. Mi propia vida había estado marcada por decisiones difíciles y amores perdidos. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, pregunté sintiéndome impotente. Encuentra a Edward, libera nuestras almas y quizás podamos descansar en paz, dijo, su voz resonando en la oscuridad. Con esas palabras, la figura se desvaneció una vez más, dejándome con un sentimiento de urgencia. La búsqueda de la verdad se había convertido en una misión personal. Tenía que encontrar a Edward Hastings y descubrir qué había ocurrido con él. Mis investigaciones me llevaron a un antiguo registro de la ciudad, donde encontré la mención de un hombre con su nombre, un noble que se había mudado a Escocia después de la tragedia. Sin embargo, la historia se volvía borrosa en los siguientes años. No había rastro de él, como si se hubiera desvanecido por completo. Decidí viajar a Escocia, siguiendo las pistas que había recolectado. Al llegar a un pequeño pueblo, me encontré con un anciano que conocía la leyenda de Edward Hastings. Me contó que había escuchado rumores de que Edward había sido visto en una mansión abandonada en las afueras del pueblo. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia allí. La mansión era imponente, pero estaba en ruinas, cubierta de maleza y sombras. Mientras recorría las habitaciones vacías, sentí una presencia a mi alrededor. Era como si las paredes estuvieran llenas de susurros, ecos de un pasado olvidado. Finalmente, llegué a una habitación donde encontré un antiguo retrato de Edward, su mirada llena de tristeza. «Edward», susurré sintiendo que su espíritu estaba cerca. «¿Dónde estás?». En ese instante, una ráfaga de viento atravesó la habitación y vi una sombra moverse en la esquina. Decidido, seguí la figura, que me llevó a un pequeño jardín en la parte trasera de la mansión. Allí, encontré una tumba sin nombre cubierta de hojas. Me arrodillé y con las manos temblorosas limpié la tierra. «Edward Hastings», dije en voz alta, «te busqué por todo Londres y aquí estás». Una sensación de paz me envolvió mientras pronunciaba su nombre. En ese momento, comprendí que la conexión entre Eleanor y Edward era más profunda de lo que había imaginado. Ambos estaban atrapados en un ciclo de dolor y arrepentimiento. De repente, el viento se calmó y una luz tenue iluminó el jardín. Sentí que las almas de Eleanor y Edward estaban finalmente juntas, liberadas de su tormento. La dama de Haddon Street había encontrado su paz, y yo también. Regresé a Londres con una sensación de satisfacción,
sabiendo que había completado mi misión. Hedon Street ya no era un lugar de miedo, sino un recordatorio de que el amor y el arrepentimiento pueden atar a las almas, pero también pueden liberarlas. Desde aquel día, cada vez que paso por Hedon Street, miro hacia el callejón y sonrío, recordando la historia que viví y las lecciones que aprendí. La niebla puede volver a descender y las sombras pueden seguir danzando, pero sé que las almas de Eleanor y Edward ahora descansan en paz.